este momento vamos a explicar cómo realizar una inserción de componentes avanzado. Para ello, hemos abierto ya un ensayo a todos para que nos lo abra. Bien, vamos a ubicarnos en una referencia, un plano visual de isometría. Observen acá, tenemos varias piezas que vamos a comenzar, en este caso, vamos a comenzar a ubicar. Lo primero que debemos hacer es colocar el soporte, seleccionamos y lo debemos colocar ground. Es decir, debemos seleccionar el soporte, botón derecho, ground. Mientras que la biela, botón derecho y quitar el ground. Una vez que hemos hecho esto, entonces procederemos ahora a hacer una restricción de mate entre el eje del cigüeñal y el agujero. Y posterior a ello, vamos a hacer ahora un flush. Son caras paralelas entre la cara y la cara del soporte. ¿Ok? Fíjense que si quieren ver los grados de libertad, simplemente tienen que irse a View, Degree of Freedom, para que puedan ver cómo están allí los grados de libertad. Este elemento que está acá, podemos copiarlo. Vamos a darle botón derecho, copiar, botón derecho, paste. Y ahora simplemente vamos a ir a Ensamble, Constraint, y vamos a hacer una restricción de este señor eje con agujero. Y le damos aplicar. Observen que allí el elemento está moviendo respecto a este. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre eso, muy importante volver a señalar que acá debe haber una restricción eje agujero y le damos aplicación. Muy bien. Fíjate que ya allí el cigüeñal tiene solamente un grado de libertad que permite el giro. Mientras que este elemento tiene todavía 2 grados de libertad. Vamos a hacer algo. Vamos a alinear con caras paralelas esta cara con el soporte que ya tenemos fijo y le damos aplicación. Y luego de eso podemos utilizar la herramienta de constraint, pero vamos a usar una restricción de flush, que son caras paralelas entre esta cara del cigüeñal y esta cara del soporte. ¿Okay? Observen allí cómo me permito girar con clic izquierdo arrastrando el cigüeñal y ahí puedo girar ya el cigüeñal. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos ahora empezar a hacer nuestras restricciones. Comencemos como arrastrando los objetos. Vamos a comenzar por la biela. Para la biela debemos inicialmente alinear el eje cigüeñal que tenemos acá con esta parte de la biela. Es un agujero de la biela y le damos a aplicar. Posterior a ello, podemos hacer, fíjense que la biela todavía puede girar, pero también puede moverse o desplazarse linealmente. Entonces debemos alinear con restricciones, bien sea de flush o made. En este caso estamos usando flush para alinear, digamos, el plano medio de la biela con el plano intermedio de esta parte del cigüeñal. Muy bien, si continuamos, vamos a tratar de rotar inicialmente un poco el pistón y ubicarlo de una forma correcta como debería ir. Lo primero que vamos a hacer en este caso es colocar una restricción de mate entre el agujero del pistón y el eje del bulón. Le damos a aplicar y allí tenemos nuestro sistema. Fíjense que si nos ubicamos desde otro punto de vista, debemos hacer una restricción, bien sea de flush o de mate, entre la cara intermedia del bulón o biela y la cara intermedia del pistón. En muchos casos siempre utilizamos mate. Si usamos flush, puede ocurrir este caso, que no es lo que nos conviene a nosotros. No debemos tener el pistón por debajo, sino que más bien me interesa un mate para que quede bien ensamblado. Le damos a aplicar
cancelar y observen cómo tenemos allí, ¿okay?, nuestro ensamble ya bastante adelantado. Hay algo muy importante. Si miramos desde un punto de vista lateral y hacemos girar el cigüeñal, podemos observar que el movimiento del pistón no es lineal. El movimiento del pistón debería estar alineado con este plano. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Nosotros, para alinear ese movimiento del pistón, simplemente vamos a hacer una restricción de mate entre el eje del pistón y el plano del soporte. Le damos aplicación y al mover, fíjense que tiene un movimiento rectilíneo completamente el pistón. Si lo vemos lateralmente y movemos el eje del cigüeñal, podemos observar el movimiento lineal de desplazamiento del pistón. Bien, una vez que ya tenemos esto, podemos incluso dar movimiento a todo este sistema que hemos creado acá. Una forma rápida de crear el movimiento es girar todos los elementos que tenemos allí. Le damos unas 10 repeticiones y le damos play para poder ver el movimiento de todos los elementos que se encuentran allí. Como los elementos están solidarios, pues el simple movimiento del cigüeñal me produce la simulación del movimiento tanto de biela, bulón y pistón. Fíjense que vamos a darle cancelar. Fíjense que allí el pistón está en el punto máximo. Pudiéramos colocar el encamisado, o lo que se simula ser el encamisado del pistón o cilindro. De hecho, si quitamos, imprimimos, ahora sí podemos observar cómo entra y sale el pistón. Nuevamente le damos botón derecho, quitamos la supresión, botón derecho nuevamente, Dry Constraint para manejar la restricción y damos play. Y ahora sí, observen cómo tenemos el movimiento completo de todo el sistema. Y de esta forma hemos visto cómo poder realizar ensambles complejos dentro de lo que es la inserción de componentes.